sistema del orden jerárquico normativo fue planteado por primera vez en la Edad Media. Adolfo Meck desarrolló estas ideas y creó una teoría jerárquica de las normas, la cual Hans Kelsen incorporó a su sistema. Una pluralidad de normas constituye una unidad, un sistema o un orden, cuando su validez reposa sobre una norma única. Esta norma fundamental es la fuente común de validez de todas las normas pertenecientes a un mismo orden y constituye su unidad. Una norma pertenece a un orden determinado únicamente cuando existe la posibilidad de hacer depender su validez de la norma fundamental que se encuentra en la base del orden. De la necesidad de la fiscalización que requiere cada estado de cada país. ¿Por qué? Porque el surgimiento de las leyes, el faccionamiento de las mismas, las realizan todas aquellas personas que integran un gobierno. Por ejemplo, sería el Congreso de la República de Guatemala quien se encarga de faccionar las normas y no son profesionales en derecho. Y entonces cada norma debe de ser concatenada para que tenga validez. Por ejemplo, el surgimiento de la pirámide de Adolfo Merck, a quien todos le llamamos pirámide de Kelsen, pero en sí quien la faccionó y la redactó fue el abogado y filósofo Adolfo Merck. Él establece que la Constitución Política de la República de Guatemala es la norma esencial, la que reza en su artículo 46 que en materia de derechos humanos los tratados y convenios internacionales prevalecen sobre la ley interna. El ejemplo en sí sería el Código Penal, que tipifica la pena de muerte. La pena de muerte es inconstitucional acá en nuestro país de Guatemala y se realiza una interposición inconstitucional la cual declaran con lugar, porque el derecho a la vida es un derecho humano internacional y debe de prevalecer en materia de derechos humanos. Y entonces se elimina de manera general la aplicación de la pena de muerte acá en Guatemala. Por eso, el derecho es la aplicación de la norma del más fuerte en el uso del poder. Caso contrario, sería bueno que la aplicación del derecho sí la llevaran a cabo las personas que tienen fuerza dentro de un gobierno, pero que también sepan aplicar la justicia para que sea todo un común derecho de la población. Según la necesidad de la época y las necesidades de cada población debe implementarse el surgimiento de las normas legales. La clasificación de leyes según la pirámide de Hans Kelsen sitúa las normas constitucionales en la parte más alta. Asimismo, también los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos se encuentran en el mismo rango. El artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala menciona que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios internacionales tienen preeminencia sobre el derecho interno, sin dejar de tener en cuenta que el artículo 44 menciona que son nulas ipso iure, es decir, nulas en el imperio de la ley, todas aquellas disposiciones que minimicen, tergiversen o contrarien las disposiciones constitucionales. La Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué es la Constitución Política de la República de Guatemala? Es la ley suprema que rige a la República de Guatemala, el Estado y sus demás leyes. Asimismo, reconoce derechos inherentes a la persona, tanto individuales como sociales, y la forma en la que se va a organizar el Estado. La Constitución Política de la República de Guatemala fue promulgada y decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985. Entró en vigencia el 14 de enero de 1986. La Constitución Política de la República de Guatemala cuenta con un preámbulo. ¿En qué consiste ese preámbulo? Es la declaración solemne de la Asamblea Nacional Constituyente,
en donde se encuentran las necesidades y valores que van a ser regidos por la misma Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala se divide en 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? La primera es la parte dogmática, la segunda, la parte orgánica, y la tercera, la parte pragmática, práctica o procesal. La primera parte, que es la parte dogmática, está conformada por el artículo 1 al artículo 139. En ella se encuentran derechos y libertades que le asisten a la persona de manera individual y de manera social. Entre ellas encontramos al artículo 3, el derecho a la vida, asimismo como un derecho social o de segunda generación, el derecho a la salud, artículo 93. En la parte orgánica encontramos cómo se organiza el Estado. El Estado se organiza a través de sus organismos. En esos 3 organismos encontramos al organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. El organismo legislativo está regulado a partir del artículo 157 al artículo 181. El organismo ejecutivo a partir del artículo 182 al 202. Y el organismo judicial a partir del artículo 203 al artículo 222. Entre ellos se encuentran también órganos. La parte orgánica de la Constitución Política de la República se encuentra regulada a partir del artículo 140 al artículo 262 de la Constitución. En ella se encuentra estructurado o regulado la organización del Estado. La organización del Estado se divide en 3 organismos: el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. En el organismo legislativo se encuentra a partir del artículo 157 al artículo 181, del artículo 182 al artículo 202 el organismo ejecutivo y del artículo 203 al artículo 222 el organismo judicial. Asimismo encontramos la tercera parte, que es la parte pragmática o práctica de la Constitución. Esta fue creada con el objeto de defender el orden constitucional, es decir, la parte dogmática en donde se encuentran los derechos y libertades que le asisten a la persona de manera individual o colectiva. En la parte pragmática encontramos el amparo, la exhibición personal o habeas corpus y la inconstitucionalidad, que se divide en 2, en casos generales y en casos concretos. En julio de 1984 fue electa la Asamblea Nacional Constituyente y mediante decreto 1-86 fue promulgada la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que entra en vigencia el 14 de enero de ese mismo año. Cuenta con 195 artículos distribuidos en 6 títulos. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona humana, protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los convenios ratificados por Guatemala. Los partidos políticos de Guatemala se dividen en 3 grupos: partido de izquierda, partido de centro y partido de derecha. Todos estos regidos por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente. La Ley Electoral y de Partidos Políticos regula los derechos políticos, los derechos y obligaciones que corresponden a las autoridades, órganos electorales, organizaciones políticas y lo referente al sufragio y proceso electoral. La Ley de Emisión de Pensamiento es el decreto número 9 de la Asamblea Nacional Constituyente. Entró en vigencia el 5 de mayo de 1966. Para que esta ley pueda reformarse, se necesita el voto de las 2/3 partes de los diputados que integran el Congreso de la República. En el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala y a través de esta ley indican que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión. Asimismo indica que este derecho constitucional no puede ser reprimido
ya sea por ley o por orden gubernamental. Indica también que las personas, en el uso de este derecho constitucional, que faltaren el respeto, la vida privada o moral será sancionado conforme a la ley. Indica que las personas que se sientan ofendidas tienen el derecho de publicar sus defensas. Asimismo también que no son delitos ni faltas todas aquellas críticas, denuncias o impugnaciones que se hagan a funcionarios públicos por actos ejecutados en el ejercicio de su cargo. La Ley de Orden Público es el decreto número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente. Entró en vigencia el 5 de mayo de 1966. Para que esta ley pueda reformarse, se necesita la petición de 20 o más diputados que integren el Congreso de la República. Asimismo, para que sea aprobado, necesita el voto de las 2/3 partes de estos mismos diputados. Se entiende por orden público al conjunto de normas e instituciones que existen en un país para que éste sea sociable y seguro. Por ende, la Ley de Orden Público existe para que las autoridades puedan mantener la seguridad del país y por esto el orden público. La ley ordinaria es la norma del rango legal que constituye generalmente el primer escalafón en la jerarquía jurídica de las leyes de un Estado, solamente tras la Constitución Política de Guatemala, y mayormente para aquellas leyes orgánicas o otras equivalentes, ¿verdad? Y también trata sobre materias especiales o específicas del mismo rango jerárquico y distintas a nivel competencial. Su aprobación corresponde al Congreso de la República, normalmente por la mayoría de los miembros del ejercicio o de la Cámara o de las cámaras correspondientes. En el sistema democrático, los miembros del Parlamento o Congreso son elegidos por sufragio universal. La aprobación de las leyes se puede realizar por votación en el Pleno del Congreso o por alguna de las comisiones legislativas que puedan existir. Las leyes ordinarias inician su tramitación o bien la iniciativa de la propia Cámara o el Congreso o por iniciativa del organismo ejecutivo, ¿verdad? En algunos sistemas además se admite que sea a través de una iniciativa popular, ¿verdad? En este caso, las normas ordinarias guatemaltecas son las normas generales y abstractas que emanan del Congreso de la República, tras las principales que se encuentran en las leyes del organismo judicial que regulan lo relativo a la interpretación, vigencia y validez de las normas existentes, así como la organización y funcionamiento de los tribunales. Les voy a hablar acerca de lo que es la ley del organismo judicial. Esta se encuentra contenida en el decreto número 2-89. Entró en vigencia el 31 de diciembre de 1990 durante la presidencia del señor Marco Vinicio Cerezo Arévalo. La ley del organismo judicial contiene exactamente 209 artículos. Principalmente la ley del organismo judicial de lo que se encarga es de la aplicación, interpretación y de la integración de las normas del ordenamiento jurídico guatemalteco. Aplicación porque sirve para resolver los problemas que existen en cuanto a las aplicaciones en casos concretos de las leyes. Resuelve los problemas en el tiempo y en el espacio de la aplicación de las normas. Sirve para interpretación porque nos indica en qué sentido debe interpretarse la norma. Y de acuerdo a lo que establece la misma ley del organismo judicial, las normas se deben de interpretar de acuerdo al texto, a lo que dice específicamente la norma, al contexto, es decir, a interpretar exactamente conforme al contenido de toda la ley, y se debe interpretar de acuerdo también a las disposiciones constitucionales. Esa es, de acuerdo a la ley del organismo judicial, la forma de interpretar las normas. También
nos indica que la ley se debe integrar. Esto quiere decir que las normas no se interpretan o no se aplican considerándola como una sola, sino que se aplican en consideración con otras normas contenidas no solo en las mismas leyes o en los mismos códigos que contienen la norma jurídica, sino también complementándola con otras normas que contengan otros códigos u otros reglamentos que regulen la materia que se esté tratando. Esto de acuerdo a lo que hace en base a la interpretación, la aplicación y la integración de las normas jurídicas del ordenamiento jurídico guatemalteco. De la misma forma, la ley del organismo judicial establece funciones específicas para el organismo judicial, y de acuerdo a esta ley las funciones del organismo judicial son dos. Hablamos de función administrativa y función jurisdiccional. La función administrativa nos indica que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al presidente de la Corte Suprema de Justicia dirigir al organismo judicial. Entonces, establece de la misma forma también que el presidente y la Corte Suprema de Justicia tienen atribuciones administrativas. En el caso de la función jurisdiccional, nos indica que la ejercen la Corte Suprema de Justicia y los tribunales legalmente establecidos en el país. De acuerdo a la función jurisdiccional, el organismo judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales del país, es encargado de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Únicamente al organismo judicial le compete la función jurisdiccional. Ni el organismo ejecutivo ni el organismo legislativo pueden arrogarse esa función. Le pertenece únicamente al organismo judicial. De la misma forma, también contiene disposiciones generales que son normas de aplicación para todos los procesos que se puedan llevar a cabo. Por ejemplo, establece qué tipo de resoluciones se pueden dictar, cuáles son los plazos para dictar resoluciones, las fechas para poder notificar las resoluciones, qué se debe hacer, por ejemplo, en el caso de que los jueces no puedan conocer en casos concretos, qué se debe hacer para poder resolver cualquier tipo de conflicto o dudas que surjan de la aplicación de dos normas que pareciera que se puedan contradecir, cuál es la jerarquía normativa. En fin, la ley del organismo judicial es bastante amplia, bastante extensa, es de aplicación general para todo el ordenamiento jurídico, y al finalizar de todo nos va a ayudar a poder interpretar y poder aplicar las normas jurídicas que contiene el ordenamiento jurídico del país. En nuestro ordenamiento jurídico en Guatemala contamos con lo que son dos códigos que rigen a la sociedad. Uno de ellos es el Código Civil. En este código se encuentran reguladas los que son las disposiciones generales o la doctrina, como se le conoce habitualmente, de los temas de la sociedad, lo que son el nombre, la identificación de la persona, diversas corrientes que han creado una regulación, y esta sociedad se ha mantenido en línea sobre esto. Dentro del Código Civil podemos establecer cuáles son las formas en el ámbito civil, dentro de las ramas del derecho, para llevar a cabo lo que son los temas doctrinarios. El Código Civil tiene su base en lo que fue el derecho romano anteriormente, lo que son las tablas. Entonces el Código Civil ha evolucionado y ha trascendido dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El Código Civil se mantiene vigente hasta la fecha, regulando lo que son el nombre de la persona, la identificación, la personalidad, también los convenios que las personas individuales o colectivas pueden ejercer dentro de la jurisdicción. Asimismo, establece de qué manera van a poder ellos realizar coaliciones o algunos derechos reales de uso, goce y disfrute. Entonces, por otro lado, encontramos lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Este Código Procesal Civil y Mercantil va a regular el procedimiento para estas acciones. Aparte de eso, el Código Procesal Civil y Mercantil va a establecer lo que es la jurisdicción y la competencia de cada órgano jurisdiccional, y también va a llevar a cabo de qué manera se va a llevar un proceso dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
le da potestad a los jueces para conocer de ciertos asuntos y también les da la vía para que ellos puedan resolver las dudas o conflictos que hayan dentro de los intereses por las personas. El Código Procesal Civil y Mercantil se dictó en el tiempo de Enrique Peralta Azurdia. Este código es uno de los más antiguos que tenemos, pero se ha ido mejorando y ha tenido algunas reformas. El Código Procesal Civil y Mercantil es el decreto ley número 107. Entonces, el Código Procesal Civil y Mercantil tiene como fundamental base llevar a cabo el proceso. Por eso lo dice el Procesal Civil y Mercantil, establece que se van a llevar a cabo los procesos, también de qué manera se van a llevar y cuáles son los requisitos para poder llevar un proceso y resolver cierta problemática dentro de la sociedad. Código notarial. Este código está regulado como una ley ordinaria, si nos estamos basando en la pirámide de Kelsen. El código notarial en el Estado guatemalteco es reconocido como el decreto 314 del Congreso de la República. Este es un producto de la Revolución de Octubre de 1944, promulgado por nuestro presidente Juan José Arévalo Bermejo, en aquel entonces del 30 de noviembre de 1946. Este es un conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación y forma de ingreso. También los instrumentos públicos, tanto protocolarios como extraprotocolarios. También regula el protocolo del notariado, las prohibiciones y obligaciones del notario y su forma de actuar. He de recordar que en el artículo 1 del Código Notarial dice que el notario es aquella persona que hace constar y autorizar en fe pública todos aquellos actos y contratos que devengan de disposiciones de la ley o a la vez públicamente de esta. El Código Notarial es la base, la columna vertebral del derecho notarial y está basado en 16 títulos. Durante el tiempo de Juan José Arévalo Bermejo fue decretado el Código de Trabajo, una ley ordinaria si lo estamos ubicando en la pirámide de Kelsen. Este Código de Trabajo regula todas aquellas disposiciones que son los derechos de los empleados y las obligaciones de los patronos. El Código de Trabajo es denominado como el Decreto 1441 del Congreso de la República de Guatemala. Fue promulgado un 1 de mayo de 1947 en honor al Día Internacional del Trabajo. Este Código de Trabajo cuenta con 18 títulos. Este se divide entre dos partes, la parte sustantiva y la parte adjetiva. La parte sustantiva, a pesar de regular todos aquellos derechos y obligaciones, de igual forma todo aquello relacionado a los sindicatos y coaliciones, entre otras instituciones. Y en la parte adjetiva, todos aquellos procedimientos a seguir en los procesos o conflictos socioeconómicos que surjan en la nacionalidad guatemalteca, hablándolo coloquialmente como la huelga y el paro. La ley de tribunales de familia se encuentra contenida en el decreto ley número 206. Ahora, ¿por qué es decreto ley? La ley de tribunales de familia se dictó en 1964, entró en vigencia durante la presidencia del señor Enrique Peralta Azurdia. Él era jefe de gobierno de un gobierno de facto, entonces por esa razón se le da el rango de decreto de ley o consideración como decreto de ley a la ley de tribunales de familia. Muy bien, la ley de tribunales de familia contiene exactamente 22 artículos y se estructura en 5 partes. La primera parte trata acerca de la jurisdicción, la segunda parte acerca de la organización de los tribunales, cómo se van a organizar los tribunales de familia, la tercera parte acerca de los procedimientos, cómo tramitar cada uno de los asuntos relativos a la familia, la cuarta parte habla acerca de la jurisdicción voluntaria, es decir, asuntos que se pueden tramitar voluntariamente ante los jueces de familia, y la última parte contiene disposiciones generales.
En el caso de la jurisdicción, la ley de tribunales de familia crea una jurisdicción privativa de familia, es decir, que los asuntos relativos a la familia se van a conocer específicamente por tribunales dedicados o creados específicamente para conocer esos asuntos. Ahora bien, ¿cuáles son esos asuntos relativos a familia que deben conocer o tramitarse en la jurisdicción privativa? Dentro de eso, la ley de tribunales de familia en el artículo 2 establece específicamente que a los tribunales de familia les competen los asuntos y controversias, cualquiera que sea la cuantía, que tengan relación con alimentos, paternidad y filiación, unión de hecho, patria potestad, tutela, adopción, protección de personas, reconocimiento de preñez o parto, divorcio y separación, nulidad del matrimonio, el cese de la unión de hecho y el patrimonio familiar. Si nos damos cuenta, todos estos asuntos tienen que ver y tienen relación directa con asuntos netamente de familia. Y entonces, para poder conocer estos asuntos de familia es que también crea juzgados de familia. Y en estos tribunales de familia es que encontramos, en primer renglón, en la primera instancia encontramos a los jueces de primera instancia, juzgados de primera instancia de familia, y en segunda instancia encontramos a los tribunales de apelaciones o las cortes de apelaciones que conocen en segunda instancia. En el caso del procedimiento a seguir, establece la misma ley de tribunales de familia que el procedimiento se debe seguir conforme al procedimiento establecido de acuerdo a la ley de tribunales de familia, el procedimiento que se debe seguir para tramitar los asuntos relativos a familia en los juzgados de primera instancia y en las cortes de apelaciones es el que regula el Código Procesal Civil y Mercantil en el caso de los juicios orales. La jurisdicción privativa, es netamente oral. De acuerdo a la ley de tribunales de familia, lo que se debe hacer es lo que se pretende hacer es crear un sistema procesal que permita que se tramiten de una manera más eficiente y efectiva para poder aplicar los derechos tutelares que establecen las leyes en materia de familia. Lo que se pretende precisamente es proteger a la familia, y en base a la protección a la familia que debe el Estado hacia la sociedad es que se crea la jurisdicción privativa de familia para que los juzgados y tribunales puedan conocer específicamente esta materia y no se deban tramitar ante otro juzgado que no sea específicamente el competente. Como les mencioné anteriormente, lo que se trata de hacer es instituir un sistema procesal que sea rápido, que sea efectivo y que sobre todo tenga un carácter conciliatorio, porque lo que se pretende es hacer o tramitar en la vía conciliatoria o resolver conciliatoriamente la mayoría de asuntos que tengan que ver con familia. El sistema institucional vigente de un país se basa en una constitución política. El respeto de la misma es una constante de la vida de un país, alrededor del cual gira todo el sistema político institucional de Guatemala. La forma de nuestro gobierno es democrática, por lo que los órganos representativos provienen de 3 poderes, los cuales son organismo legislativo, organismo judicial y organismo ejecutivo. Las normas reglamentarias de Guatemala son ordenamientos jurídicos que desarrollan, precisan y sancionan una o más partes de la Constitución Política de Guatemala. Las normas reglamentarias ejecutivas, legislativas, judicial y ministerios tienen 2 ramas que son generales y particulares. Las generales son los reglamentos telefónicos, el reglamento del IVA, etc. Y las particulares son reglamentos internos de cualquier u otra empresa. Equipo de terminales móviles, reglamento telefónico, decreto 8-2013. Esta presente ley tiene por objeto crear y regular los teléfonos móviles de Guatemala. También tener un registro de los usuarios actuales y futuros de servicios de telecomunicación.
Estos servicios tienen que ser legales. También tiene el registro de los importadores vendedores, que no pueden ser piratas o de robo. También tiene las restricciones del uso y portación de equipos móviles y cualquier tipo de tecnología robado, el cual si este se obtiene, se dará una pena conforme la ley lo prescribe. Reglamento del impuesto al valor agregado, IVA. Esta fue dada por el decreto 27-92. La última reforma fue por el decreto número 20-2006. Tiene por objeto normar la aplicación de lo establecido en la ley del impuesto al valor agregado, conforme al artículo 239 de la Constitución de la República de Guatemala, que es sobre el principio de la legalidad. Todo debe ser legal en el país. Todas deben contribuir al cobro de administración de dicho impuesto, ya sea público o privado. Norma jurídica individualizada son aquellas que se refieren a situaciones jurídicas concretas y particulares. Para algunos autores no se consideran o no se tratan de normas jurídicas en realidad, sino de actos jurídicos regidos por normas jurídicas. Se consideran normas jurídicas individualizadas los contratos, las sentencias, las resoluciones administrativas. La norma jurídica individualizada obliga o faculta a uno o varios miembros individualmente determinados a la clase designada por el concepto sujeto de la norma genérica que les sirve de base. Las normas jurídicas individualizadas a su vez se derivan en privadas y en públicas. Las privadas derivan de la voluntad de los particulares en cuanto estos aplican ciertas normas genéricas. Tienen carácter como contratos y testamentos. Los públicos derivan de una autoridad suprema, como las resoluciones judiciales y administrativas, sentencias y concesiones. El derecho colectivo de trabajo se da como consecuencia de las relaciones de trabajo entre uno o varios patronos y uno o varios sindicatos de trabajadores, el cual regula las condiciones en que habrá de prestarse el servicio, los salarios y pagarse y las demás condiciones socioeconómicas que se logran por parte de los trabajadores organizados. Todo esto da paso a los sindicatos. Los sindicatos son un grupo de personas organizadas que velan por el bien y la seguridad de sus miembros. El pacto colectivo de trabajo es aquel que, teniendo sujetos a sindicatos o núcleos de trabajadores y de patronos en relación o condiciones de solidaridad, dadores de trabajo, desarrolla su objetivo de organizaciones grupales determinadas o fijando reglas comunes de las categorías profesionales o actuando en forma conjunta para defensa de sus derechos e intereses. El derecho colectivo de trabajo se integra tanto en las asociaciones profesionales, obreras o patronales, como igualmente con los convenios colectivos de condiciones del trabajo, y caen dentro de su esfera los conflictos que se tienen por protagonistas o los trabajadores y los patrones colectivamente considerados. El principio de supremacía constitucional contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala hace referencia a la preeminencia que tiene nuestra Constitución Política de la República sobre cualquier o sobre toda ley o derecho interno. Asimismo, lo encontramos contenido en este caso en el artículo 46 y en el artículo 175 de nuestra Carta Magna, y en ese articulado pues se hace referencia a que efectivamente la Constitución Política de la República de Guatemala es el ordenamiento supremo, es el conjunto de normas en las cuales se establecen cuáles son los principios, cuáles son las ordenancias supremas que deben de regir
en un determinado territorio y que deben de regir al Estado. En ese sentido, comúnmente el principio de jerarquía constitucional lo vemos reflejado en la pirámide de Kelsen. Kelsen hacía referencia efectivamente a que las normas constitucionales tenían preeminencia sobre cualquier derecho interno, incluyendo en este caso también los tratados internacionales suscritos por Guatemala en materia de derechos humanos. Y ubica a la Constitución Política de la República de Guatemala en la cúspide de la pirámide y hace referencia a que esta Constitución, por ser la Carta Magna, por ser el ordenamiento principal del Estado, debe estar por encima de todo el derecho interno, así como de las normas de rango constitucional y así como los tratados de derechos humanos firmados y ratificados por Guatemala. Bajando por esa pirámide encontramos en forma paralela a los tratados en derechos humanos firmados y ratificados por Guatemala, y asimismo encontramos también las distintas normas y leyes de orden constitucional. Hago referencia en este caso a la Ley del Orden Público, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a la Ley de Emisión del Pensamiento, a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. El siguiente escalón de esa pirámide, o por debajo de esas normas de carácter constitucional, encontramos en este caso todas las normas de tipo ordinario. Las normas de tipo ordinario se caracterizan porque son promulgadas por el Congreso de la República o por el jefe de Estado. Para poner un ejemplo de estas normas ordinarias, una norma ordinaria promulgada por el Congreso de la República podría ser en este caso el Código Procesal Penal, por ejemplo, y una norma ordinaria promulgada por un jefe de Estado puede ser en este caso el Código Civil. En el siguiente peldaño, en forma descendente, encontramos las normas reglamentarias. Estas normas reglamentarias tienen la característica principal de regular la aplicación de las normas ordinarias, o son aquellas que establecen los distintos procedimientos para poder aplicar específicamente normas de carácter ordinario. Por último, encontramos en la base de esta pirámide y por debajo de las normas tanto ordinarias como reglamentarias, encontramos en este caso la sentencia o los contratos. ¿Por qué la sentencia o los contratos? Estas reciben el nombre de normas de carácter individualizado. Son individualizadas porque efectivamente se rigen y se aplican a una relación jurídica específica. En el caso de un contrato, por ejemplo, una norma individualizada, específicamente podríamos hablar de un contrato de compraventa entre Juan y Pedro. Ese contrato de compraventa va a ser individualizado porque únicamente va a regir la relación jurídica y las obligaciones que van a surgir en virtud del mismo entre Juan y Pedro, excluyendo en este caso a cualquier otra persona. Y en el caso de la sentencia, que es el otro ejemplo de las normas individualizadas, tenemos también, por ejemplo, una sentencia dictada en un juicio ordinario de divorcio, por ejemplo. En este caso, el divorcio pues prácticamente va a aplicar únicamente a las dos personas que estaban anteriormente casadas. Por eso decimos de que son normas de carácter individualizado. La particularidad de la pirámide de Kelsen, y lo que mencionó en muchas oportunidades este autor, era que ninguna de las normas de rango inferior podían contradecir las normas de carácter superior. En este caso, cualquier contradicción que pudiera surgir derivado de la aplicación o de la interpretación de estas normas declararía la nulidad de las mismas. Básicamente eso es lo referente a la pirámide de Kelsen.